sí que quiero agradecer, en primer lugar, sí que quiero agradecer la invitación de Daniel Máximo a participar en esta jornada, sobre todo pues a poder compartir con todos vosotros, compañeros, pues esta presentación. ¿Cuál es el objetivo que me he planteado? El objetivo que me he planteado es intentar, como aquí se suele decir, amueblar la cabeza. Es decir, mi intención es que ustedes tengan otro prisma, otra visión de lo que es la salud pública, concretamente, y más la atención comunitaria, que al fin y al cabo es a lo que nos debemos. Para ello, voy a compartirles una serie de diapositivas y empezaremos con una pequeña introducción. Para poder entrar en el tema, hablaremos de conceptos de salud pública que imagino que ya los conocen ustedes, pero se hace necesario volver a repetirlos. Hablaremos de la situación sociodemográfica de México y España y de la esperanza de vida. Lógicamente, entraremos con un envejecimiento de la población, dependencia y discapacidad, factores de riesgo, hábitos de vida saludable y condicionantes de salud, enfermedades crónicas, en las cuales he introducido la pandemia debido al momento actual y a la situación que desde el 2020 hemos vivido en todo el mundo. Porque es fundamental darse cuenta de lo que sucede en los países con la salud pública. Terminaremos con unas conclusiones. Y en el caso concreto de la bibliografía, en la presentación que les he entregado, que les habrá entregado Daniel, ahí en cada diapositiva he puesto la bibliografía, de las cuales ustedes podrán entrar directamente. Espero que este documento, aparte de darle otra visión de lo que es la atención comunitaria, les sirva lógicamente también para poder investigar. Es decir, las páginas, todo lo que les he mandado, son todo oficiales. De hecho, el comparar entre países más o menos el sistema de la atención comunitaria, lógicamente me ha tocado estudiar de su país pues las páginas oficiales en las cuales se representa más o menos la atención que ustedes realizan. Pero son ustedes los que realmente tendrán la última palabra y sabrán pues lo que sucede en su país, lo mismo que nosotros sabemos lo que sucede en el nuestro. Bien, sin más dilación, vamos a empezar con las primeras transparencias. Pero antes, fíjense ustedes en estas dos transparencias que les pongo, donde en la primera es de Séneca, es filósofo y político griego, romano, donde dice que no hay ningún viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y la de Albert Einstein, que dice que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Ojo, en momentos de crisis, que creo que es el que hemos vivido todos durante este periodo desde el 2020 al momento actual. Y les pongo la transparencia de Séneca porque efectivamente para poder planificar la atención comunitaria ustedes tienen que conocer la situación socioeconómica de un país. Si no, mire ustedes, es imposible, es casi imposible. Bien. En primer lugar, vamos a hacer un recordatorio de lo que es la escala de resiliencia. Fíjense, la escala de resiliencia consiste en dar a las personas herramientas, procesos, para poder adaptarse o sobreponer a posibles cambios, adversidades o cualquier circunstancia que suceda en un momento determinado. Es decir, lo que estamos intentando es el famoso empowerment, que sería en este caso el dotar al individuo y a la comunidad de un conjunto de herramientas para fortalecer todas estas capacidades y acrecentar su potencial.
hagamos un inciso en estos momentos con la diferencia entre igualdad y equidad. Fíjense ustedes bien. Igualdad, en este caso, sería lo que estamos viendo, es darle a una serie de personas determinadas que están viendo un partido de béisbol y y hay un murito delante, es darle una serie iguales para todos de soportes por los cuales pudieran ver el partido. Pero si nos damos cuenta, de las 3 personas, 2 de ellas pueden verlo y la tercera no. Por consiguiente, entraríamos en lo que es la equidad del sistema, o lo que hay que buscar, la equidad del sistema de salud. Es decir, a estas 3 personas les vamos a facilitar, a las que lo necesiten, ojo, las medidas necesarias para que en este caso, en este ejemplo, puedan ver el partido las 3 personas exactamente igual. Y de aquí nos entraríamos a la accesibilidad del sistema. Buscando la equidad, conseguiremos la accesibilidad y conseguiremos la igualdad de las personas a la hora de recibir cualquier tipo de tratamiento. He puesto esta transparencia aquí, la pirámide de Maslow. Esta persona es un psicólogo humanista, en la cual, fíjense bien, nosotros, los comunitarios, los enfermeros comunitarios, enfermeras comunitarias, nos dedicamos a la promoción y a la prevención de la salud. Es decir, que nosotros no somos el que da la pastillita, perdón, no somos el que ordenamos la pastillita. Es decir, nos dedicamos a cosas cotidianas que ellos tienen, pero que pueden, lógicamente, empoderarlos. La pirámide de Maslow lo que viene a decir es que para las personas lo primero de todo es cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué se considera necesidad básica para una persona? En primer lugar, pues oiga, el poder subsistir, poder vivir, y para eso necesita que comer, necesita beber, necesita descansar. Esa sería su primera fase. La segunda fase, cuando ya tiene cubierta la primera, sería la de seguridad, la de vivienda, empleo, recursos. Aquí ya habla de la familia. Fíjense bien, si yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, yo trabajo en un centro donde parte de mi cupo de pacientes son personas con recursos económicos muy bajos. El que a una persona, por ejemplo, diabética, le pueda recomendar una alimentación con X proporción de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, formuladas en una hoja, es decir, si yo entro, por ejemplo, no sé si ustedes ahí lo tendrán, imagino que sí, la página de Fisterra, que aquí se utiliza mucho para dar las dietas y todo esto, y le doy una dieta estándar, esto quizás para una persona con recursos económicos no tenga ningún problema y la pueda llevar perfectamente. Pero mis pacientes de este cupo, en el cual sus recursos económicos son escasos, por mucho que le entregue la hoja y le diga lo bien que se va a encontrar y cómo va a mejorar su estado de salud, no lo va a hacer, porque económicamente no puede hacerlo. Por consiguiente, la importancia, si tienen que ir a una comunidad a hacer atención comunitaria, tendrán que saber a qué población se dirigen y qué recursos con los cuales cuentan para poder hacerlo efectivo. Como caso anecdótico, en el caso de cuando atiendo a personas con escasos recursos económicos, siempre lo que le digo es que me digan, en el caso de la diabetes,
para no salir de este tema, que me digan qué es lo que hacen, qué es lo que comen, y a partir de ahí yo le ajusto las necesidades calóricas y le ajusto el intercambio de alimentos. Bien, pasamos a una diapositiva que me ha gustado mucho siempre. Para mí es fundamental, y es el río de la vida. El señor Antoniowski hizo esto a finales del 79, década de los 80 ya, donde explicaba perfectamente qué es lo que hay que hacer para intentar conseguir la calidad de vida, el bienestar. Bien, nos encontramos lógicamente en el río, vean usted perfectamente, hay una corriente determinada, con una serie de posiciones donde vemos promoción, educación de salud, prevención, protección, atención curativa y muerte. Vamos a acoplarlo esto a nuestro sistema actual, o por lo menos al que nosotros intentamos llevar aquí en España, las enfermeras comunitarias. Y esta parte que ven ustedes aquí no es de la diapositiva, esta es personal mía, se la he puesto a ustedes, para que vean qué es lo que hay que proponer y cuál es el objetivo al que hay que llegar. Por ejemplo, la enfermera comunitaria, en su ADN, en su esencia, tiene lo que es la promoción, la educación y la prevención. Por lo tanto, en esta primera fase, siempre es fundamental que haya un líder. Y qué mejor que las personas que están expresamente formadas en esto sean los responsables del inicio del proceso. En una segunda fase, vemos perfectamente cómo tenemos una fase curativa y el acompañamiento final de la vida si la fase ya curativa ya ha llegado a su límite. Lógicamente, en este caso, quien debe liderar este proceso sería la medicina. Pero claro, esto no queda aquí. Esto sí, queda aquí. Si lo hacemos así, sigue ocurriendo lo mismo que hasta ahora. Todo se queda y se va a formar al final en la fase curativa, que es lo que al fin y al cabo la gente tiene asumido o tiene interiorizado, que es a lo que se dedican los profesionales de salud. Para ello, para evitar esto, tenemos que hacer copartícipes de esta primera fase fundamental, tanto a la sociedad como a otros profesionales de la salud que van a intervenir. Van a intervenir o deberían intervenir fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, podólogos. Toda esta gente debería de participar en estas primeras fases, que es de donde realmente vamos a evitar o vamos a retrasar este proceso final. El proceso final de la muerte es inevitable, todos vamos a morir tarde o temprano, pero sí que podemos mejorar y evitar y el tardar un poquito más en llegar aquí. En la fase de prevención, que sería parte también nuestra liderada, por nosotros tendríamos en este caso pues las vacunas. Todo el tema de vacunas, más todo el tema pues de educación terapéutica. Bien. ¿Qué entendemos o qué hablamos cuando hablamos de promoción de salud? Pues la Carta de Ottawa del 86 ya se dijo muy claro que la intención era empoderar a las personas en esos determinantes de salud para, lógicamente, procurar que mejoren el estado suyo de salud. Con el concepto activo de salud, lo que intentamos es que con los factores o recursos que potencialmente puedan incidir en los individuos, proponer un cambio en la forma de reorientar los servicios de salud y mejorando el entorno y las políticas sanitarias. Esto es muy complicado.
Esto es muy complicado. Por lo menos en mi país, mejorar los servicios de salud se pueden mejorar, evidentemente, sí, todo se puede mejorar. Pero mejorar el entorno ya es otro problema más grave. Y las políticas sanitarias se rigen más por temas ideológicos políticos que por consultar a profesionales que puedan aportar cómo mejorar el proceso, que al fin y al cabo resultaría todo más eficiente y más económico. Bien. Mark Lalonde, saben ustedes que fue un ministro canadiense. Bien, este señor estudió en su día, en el año 74, 75, estudió en su día los factores que intervenían en la salud de las personas. Y vio que lo que facilitaba o lo que perjudicaba, en este caso, las condiciones de salud de las personas, eran el tipo de vida que llevaban, su estilo de vida, las condiciones de salud, la propia persona, la biología humana. Fíjense ustedes, lo que antes hablábamos de la equidad, la accesibilidad, el acceso a los servicios sanitarios, que se le pueda facilitar más o no, y el medio ambiente. Estamos hablando, fíjese, 50 años, más 50, 52 años atrás. Es decir, que a fecha de hoy todavía estemos con estas cosas, sinceramente, de verdad que yo las entiendo, no las llevo muy bien. Y nos aparecen los determinantes sociales también. Acuérdense, ahora se lo pongo aquí, la pirámide de Maslow. Si no tenemos las cosas básicas cubiertas, es difícil cambiar de nivel superior. Para llegar al nivel superior hay que tener lo básico. Para que unas personas promuevan estilos de vida saludable, deben tener lo elemental, la comida, la vivienda, la familia, inicialmente. Y a partir de ahí, lógicamente, que ahora después lo veremos, con unos ingresos apropiados, pues lógicamente se podrá ir avanzando en más niveles hacia arriba. He añadido esta transparencia porque últimamente, siguiendo las indicaciones de la OMS, se ha añadido a los determinantes sociales la parte que están viendo ustedes aquí en rojo, que correspondería a los nuevos retos en estos determinantes sociales. Y además son en los que realmente hoy día pues, su país y el mío están trabajando, que son la violencia, la pública, la doméstica, la comunitaria, la seguridad vial, los accidentes y el abuso de sustancias tóxicas. ¿Voy muy rápido o me oyen? ¿Perdón? ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos, está bien. Bien. Es que a veces estoy hablando y da la sensación de que estoy solo. Vamos a ver. Veamos los determinantes de salud. Pues tienen ustedes los primeros autores, Lamborrasías, que prácticamente se le nombra muy poco, pero fue el primero que empezó con el tema de la salud y con cómo afectaba el medio ambiente, la biología humana y tal, a los estilos de vida, a las personas. Pero lo que sí que quiero hacer incidencia es en qué proporción, según, actúa en relación a la salud de las personas. Por ejemplo, la biología humana solo interviene el 27% en relación a la salud de las personas. El medio ambiente supone un 19% a la hora de la salud de las personas. Influye en la salud de las personas, fíjense ustedes, el estilo de vida, que ese sería nuestro gran campo, o es nuestro gran campo, en un 43%. Y los sistemas sanitarios tan solo en un 11%. Recuerden ahora el río de la vida. El final, que era la curación, o la muerte ya en su momento, incluiríamos el sistema sanitario. Solo va a influir en un 11%. Eso es lo que menos influye de todo. No obstante, para corroborar en este sentido lo que estamos hablando entre todos hoy, siguiendo las indicaciones de Alan Dever, acopló y hizo un estudio en el cual a estos condicionantes de salud, biología humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema sanitario, qué proporción
invertía el país en gasto público para estos condicionantes. Lo sorprendente fue lo siguiente, que donde más invierten todos los países es en el sistema sanitario, que al fin y al cabo es lo que menos produce salud. Después tienen la biología humana, que solo supone un 7,9%, y el medio ambiente y los estilos de vida vienen a suponer aproximadamente un 2,5%. Es decir, gastamos y proponemos más dinero para lo que menos resultados en salud se obtienen. Todo esto ya se sabe, esto anteriormente ya se sabe todo. Lo sorprendente es que a fecha de hoy todavía estemos dándole vueltas a esto, al tema de la LOMDE, de Deber y las cosas que no... Bien, pasamos a la parte de la situación situación geográfico-económica de ambos países. Como podemos comprobar, son países totalmente en tamaño y en población totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Solo hay una cosa que hablaré un poquito más adelante, en la cual nos parecemos muchísimo. Pero en lo demás somos totalmente diferentes. Por consiguiente, e importante, comparar dos sistemas sanitarios, con modelos sanitarios, con sistemas de funcionamiento administrativo distinto, con tamaños distintos, con presupuestos económicos distintos, no son muy compatibles. No se puede, no es razonable que se compare. Deberíamos de comparar para poder saber los niveles de satisfacción de los usuarios y los niveles de eficiencia de los servicios, países con características similares. Pero yo no les recomiendo que comparen nunca, sino que miren cada país en su sitio y en su entorno, con su idiosincrasia y con sus particularidades, que al fin y al cabo es lo que es, al fin y al cabo, donde van a ustedes, o en este caso yo, a prestar nuestro trabajo. Ustedes tienen una población en estos momentos de 130 millones de habitantes. Es uno de los países más poblados del mundo. La superficie suya llega hasta casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Tienen de peso, de moneda tienen el peso mexicano. Y nosotros, en este caso España, nuestra población, fíjese, son solo 47 millones y medio de habitantes. Nuestra superficie es un tercio de la de ustedes. Ustedes piensen. Y nosotros tenemos como moneda el euro. En lo que sí que tenemos algo en común, si nos fijamos aquí en las dos diapositivas que tenemos justo aquí al lado, vemos que ustedes lo tienen dividido en distritos federales, tienen 31 estados, y nosotros lo tenemos dividido en comunidades autónomas, más 2 provincias. Por lo tanto, nosotros lo tenemos transferidas las competencias de sanidad a las comunidades autónomas. Es decir, existe el gobierno central, lógicamente, y cada comunidad autónoma gestiona la atención sanitaria y el sistema educativo, lo que llamamos el estado de bienestar. Perdón, permítanme. Bien. En esto sí que empezamos a parecernos. La densidad de población entre México y España. Fíjense ustedes la densidad de población. Aquí sí que somos muy parecidos y muy comunes. Nuestra población en general vive en lo que son, en mi país, realmente, en lo que es el centro de España y las zonas costeras. Es realmente donde vive mayor núcleo de personas. La parte central, prácticamente el resto de la parte central, está menos habitada. Al igual sucede con ustedes. Viven el mayor número de población, fíjense ustedes, la cantidad de número de habitantes por kilómetro cuadrado que hay, por ejemplo, en la capital de ustedes, y
En general, la densidad de población, mire a qué nivel está, es decir, tiene una densidad de población distribuida bastante compleja a la hora de la atención, a la hora de poner recursos económicos y materiales. De ahí que el gobierno, los gobiernos, sobre todo el nuestro, en eso intenta buscar la equidad de la atención, distribuyendo los recursos que lleguen a todas estas zonas. Esto, un sistema, por ejemplo, privado, no lo podría hacer. En una población, me explico, si en una población tiene 200 pacientes, y ya 200 pacientes, estoy hablando de una población con bastantes personas de la zona, de esta zona de aquí, de la zona vaciada, pues poner un centro de salud o ponerme usted es imposible, no es viable económicamente, eso no se puede mantener. Pero si es un gobierno, lógicamente público, su obligación es distribuir la riqueza y asignar recursos donde se pueda acercar la atención a toda la población por igual. Siguiendo lo anterior, nosotros, que ya lo hemos comentado, el 30% de nuestro territorio español, pues tenemos el 90% de las personas, que vendría a corresponder a aproximadamente unos 42 millones de habitantes. Y el 70% restante de la península, pues tiene aproximadamente un 4,6 millones de habitantes. Similar ocurre con ustedes en México. A su superficie, la que hemos dicho, los habitantes lo que tienen y la dispersión geográfica la haya comentado. Bien, sigamos con los condicionantes de salud y sociales y la forma y la inversión de dinero que utilizan ambos gobiernos. También, por eso digo que compararlo es muy difícil, porque va a depender mucho del PIB y va a depender mucho de los ingresos, todo esto. Por consiguiente, no sería de recibo decir, es que ustedes invierten más y no tienen. No, mire, es que los ingresos son superiores y se puede invertir más. Yo, por ejemplo, creo, en España se invierte muy poco, se debería invertir más, porque hay más recursos económicos. ¿Me entienden? Creo que se podría hacer mucho más de lo que se hace. Bien, las claves del estado de bienestar sería el gasto en educación y el gasto en sanidad. El gasto de educación, fíjense ustedes, en los indicadores, la inversión que se hace en millones de euros. España, con una población de 47 millones y medio, pues invierte 50.297 millones de euros. En este caso, ustedes, su gobierno, invierte pues 44.000 millones de euros para 130.000. Los gastos y el gasto en educación per cápita por persona asciende a nosotros en educación a 1.076 euros y ustedes a 350 euros. Si es mucho o poco, eso lo sabrán ustedes en su país y como en este caso yo los en el mío. El gasto en salud, fíjense, ahora, una salvedad. Año peligroso, 2020, pandemia. Entonces, lógicamente, la inversión, no he cogido años anteriores, porque lo ideal será coger los posteriores, será ver 2023, 2024, si se mantiene esta inversión, si sube o si baja. Entonces, los gastos en el 2020, fíjense lo que han supuesto en millones de euros para ambos países, y la inversión per cápita en sanidad es la media es de 1.859 euros en España y 246 en México. Hay comunidades autónomas, les he comentado que nosotros tenemos las transferencias hechas, hay comunidades autónomas que rondan los 1.400 y pico la inversión, el gasto público por persona, y en otras que ascienden un poco más, a los 2.000 euros aproximadamente. Y ya en general, pues aquí tienen ustedes el gasto público y per cápita de lo que se considera el estado de bienestar. Bien, en el mundo,
Fíjense ustedes, la fuente de la OCDE en el 2018, lo último disponible que hay o que se ha enviado, aquí sí que tenemos los datos enviados de la OCDE del 2020 en relación a lo que hemos comentado del gasto de la pandemia. El PIB nuestro subió del 6,2 que estaba invirtiendo al 7,85 y en el 2021, bueno, esto se lo puedo comentar, ha subido casi a un 8 y pico % del PIB, del precio interior bruto, el gasto en sanidad. Muy allá y muy alejado, lógicamente, se encuentra México con un gasto del PIB del 2020 del 3,3%. Todo esto se lo digo porque alguno de ustedes dirá, bueno, y todo este hombre contando aquí tanto de estadística y tanto... Es que esto es la base que después se pueda repartir los recursos humanos y económicos. Si no, es imposible. A la hora de cuando se pida o se plantee hacer cualquier cosa, que se sepa con qué se cuenta. Como la economía doméstica de una casa. Si yo gano, por ejemplo, 1.000 euros, no me puedo plantear gastarme al mes 1.500 euros. Y usted me podrá gastar 1.000 euros, pero no 1.500 euros. Por lo tanto, no me puedo plantear mi vida a 1.500 euros. Si no quiero tener problemas después con el banco. Bien, el paro, el desempleo. Otro de los problemas, lógicamente, de... Bien, el desempleo en menores, dentro de los... se vaya antes la mente en blanco. Dentro de los determinantes de salud, de los determinantes sociales, uno de los problemas, lógicamente, es el paro, que va acompañado pues, a un montón de problemas que veremos también un poquito más adelante a la población joven. Pero fíjese, nosotros tenemos un paro juvenil muy alto, quizás no, el más alto de Europa prácticamente, el más alto de Europa. Sin embargo, ustedes tienen un paro juvenil, aquí lo tienen ustedes, muy bajito, según la OCDE, el último tiene usted un 11,6. Las diferencias, y nosotros tenemos una tasa de paro mayores de 24 años de un 11,8%, y ustedes, sin embargo, el total de desempleo es de 2,8%. México es el país con menor tasa de desempleo de los menores de tasa de desempleo del mundo. Sin embargo, en contraproducción tenemos que los sueldos son también de los más bajos del mundo. Situación del salario medio en ambos países, por aquí lo tienen. El salario medio en España viene a ser general de 27.500 euros y el de ustedes está en 5.677 euros. Bien, queríamos incluirle estas de transparencias ahora de médicos, enfermeras y farmacéuticos, para que vean ustedes en relación a toda la población, que tenemos asignada por 1.000 habitantes, cuál es el número de médicos, enfermeras y farmacéuticos de los cuales disponemos. Claro está, si yo veo esto así, se me hace muy cuesta arriba ver que la distribución de médicos para hacer también comunitaria es demasiado ajustada. Es muy poca. Por eso decía antes, al principio, que son los países, son los gobiernos los que deben de darse cuenta si quieren un estado de bienestar para su población o qué es lo que quieren hacer, porque esto se debería decir claramente. En esta situación, nosotros en el caso de los médicos estamos casi en el tótem, estamos casi arriba. La verdad que según la OMS viene a decir que 5 y pico % sería el número de médicos idóneo para una población de 1.000 habitantes. Y estamos dentro de Europa, en este caso, dentro de nosotros están los países de Europa, estamos muy bien posicionados. Sin embargo, en el caso de las enfermeras, por 1.000 habitantes, fíjense estos dos países de aquí, que son los tótem, que son Suiza y Noruega, los países nórdicos realmente, todos los países nórdicos realmente
tienen un número de porcentaje mayor de enfermeras comunitarias. Tienen una dispersión geográfica muy grande y cuidar la salud siempre es más factible hacerlo que con enfermeras que con otro tipo de profesional. Nosotros, en este caso, sí que estamos muy alejados, estamos casi también a la cola de todos los países, en el caso de las enfermeras por 1000 habitantes. Prestar una atención comunitaria como realmente se debiera, se hace muy complicado. Esta sería una transparencia para posibles estudios también. Porque países con muchos menos profesionales, como hemos visto, aquí el nombrecito no sé si, con muchos menos profesionales, que no veo aquí al final, vemos que el gasto en farmacia es muy superior a otros países que tienen un mayor número de profesionales. Entonces, esto sería para ver cuál es la causa. Sería un buen estudio. Yo esto se lo propongo a ustedes, si alguno quiere que lo investigue. Por cierto, un pequeño inciso. Aquí abajo ven ustedes en el pie, están viendo ustedes, no sé si ven ustedes la mano mía, pero si ustedes pulsan el control, la tecla y la dan, cuando tengan ustedes la presentación, perfectamente les va a derivar a esa página donde ustedes puedan ver los recursos. Pues yo decía que se le va a facilitar mucho el que ustedes pueden manejar indicadores y poder trabajar con ellos. Bien. El número de camas por 1000 habitantes. Pues miren ustedes, España, en la red de hospitales que tenemos, la mayoría privados, la mayoría públicos, nosotros tenemos sanidad pública y que nos dure muchos años. Veníamos a tener alrededor de 163.437 camas, que sale una proporción de una por cada 289 habitantes y de 3 camas por 1000 habitantes. España dispone de 104 camas de UCI por cada 1000 habitantes. Es un buen, en camas de UCI estamos bien posicionados en este sentido. Camas en relación a lo que es la comunidad, como están viendo aquí abajo, lógicamente nos falta todavía un poquito para tener un mayor número de camas. Estamos nosotros a un 3%, como hemos dicho. La media de la OCDE, que es donde estamos ustedes y nosotros, marca que debe de estar alrededor del 4,7%, y ustedes se sitúan en este momento en el 1,4%. Sí que he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención, que algún día me gustaría hablarla con alguno de ustedes, es que he visto que la rotación de camas en México es muy alta. Hay una rotación de camas de un 2, pico por ciento de rotación. Es decir, la gente entra y sale muy rápido de las camas, de los hospitales. No sé si es debido, no sé qué, porque por ejemplo aquí la rotación es mucho más alta. Y una rotación de camas se va casi a 7 días o más. Bien. Y pasamos a la esperanza de vida. La esperanza de vida en el mundo realmente. Fíjense los años, que es donde realmente nos va a crear el problema. Y lo que es el América Latina y el Caribe, siento decirles que en este caso en la OCDE han excluido, por lo que se ve, por el tema de la proyección de 2050. No sé por qué, porque yo sí que he encontrado otros datos, pero bueno, se han excluido en este caso, excluyen México, pero no obstante, estamos todos muy similares a la hora de la calidad de vida, de obtener más esperanza de vida. El tema es saber si la vamos a tener con más o menos calidad y si la vamos a poder vivir mejor o peor. Y para eso están ustedes, las enfermeras. Bien, en el momento actual, año 2021-2020, la esperanza de vida, sí que la tenemos en México, la tenemos en 83 años y 75 años de media para nuestros respectivos habitantes. Siempre, lógicamente, la esperanza de vida es mucho mayor en mujeres que en hombres. Esto se lo voy a poner como ejemplo, para que vean
qué curioso es a veces la atención, la sanitaria, y lo que es la calidad de vida y todo esto. Mire, esto que están viendo ustedes aquí, en este lado, aquí en España, en la banderita, resulta que es estaciones de metro. Estamos hablando de la misma ciudad. Esto es Valencia. Estamos hablando de la misma ciudad. Curioso. Dentro de la misma ciudad, según en el barrio en que se viva, se tiene una esperanza de vida mayor o menor. Fíjense ustedes, si viven en este pueblo, en Port de Festa, tienen ustedes más esperanza de vida que si viven ustedes en la cadena. Por consiguiente, cuando estábamos hablando anteriormente de esa pirámide de Maslow, de esas necesidades de la familia, de la vivienda, de todo esto, lógicamente se aprecia perfectamente lo que sucede en una misma ciudad según el barrio donde se viva, según los recursos que se tengan, según la accesibilidad que se tenga. Así es como se va a vivir más y mejor. Igual sucede en México, fíjense, ustedes tienen aquí, en unas ciudades donde varía, como verán, la esperanza de vida de las personas. En España, se lo he puesto aquí por comunidades autónomas, hay una gran variedad, pero no dista más de lo que estábamos viendo hasta ahora. Es curioso que, por ejemplo, después hay detalles, claro, cuando conoces, es como los estados de ustedes conocerán sus estados y sabrán cuál tiene más problemática social y menos problemática social, pero por ejemplo, Ceuta y Melilla, la esperanza de vida en hombres es de las más bajas, y la esperanza de vida de las mujeres prácticamente también. Bien. Vamos a ver la pirámide poblacional, hacia dónde vamos en los dos países, en México y en España. Fíjense ustedes bien en este dibujo y en las gráficas. Vamos, en el 2022, en este año, si nos vamos, que sería la parte gris más, perdón, es que soy medio daltónico, entonces es la parte azul o la parte más oscurita del centro. Que soy daltónico, los colores los llevo muy mal. Pero en el 2020 el índice de jóvenes, de nacimientos, es muy, muy superior, fíjese, al 2050. Es decir, que esta pirámide, lógicamente, se va a ir estrechando, se va a ir estrechando de abajo y se va a ir ensanchando de arriba. No obstante, México, aún así todo, es un país donde se considera un país joven. Tiene bastante población todavía ahí para poder aguantar unos años más. España tiene un serio problema. Les voy a enseñar la pirámide de España. Fíjense ustedes bien. ¿Lo ven perfectamente ustedes? ¿Se ve perfectamente? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Mire usted, la población actual, como estábamos comentando, estábamos en 47 millones, pero fíjense ustedes la población mayor, la que ya tenemos, estamos hablando del 2023. Fíjense ustedes la población mayor que tenemos ya. Y la disminución de la población joven, es decir, que la población de reemplazo se hace muy cuesta arriba y es muy difícil. Fíjense ahora, según cómo van pasando los años, cómo, lo que le decía antes, cómo va cambiando la imagen. Voy a pararlo aquí. Fíjense cómo ha cambiado el tema. En el 2038 habrá disminuido la población en general, porque va a haber menos nacimientos, como iremos viendo ahora. Fíjense cómo ha cambiado la población vieja, cómo ha aumentado la población mayor, cómo ha aumentado, y cómo disminuye la población de jóvenes. Miren ustedes dónde está la pirámide, cómo se va invirtiendo y cómo sucede. ¿Qué consecuencias tiene estas? Pues señores, si hay mayor calidad de vida, si hay mayor esperanza de vida, si hay mayor calidad de vida, la gente va a durar mucho más.
y los costos de la cronicidad se van a disparar. Y esto sí es un problema para todos los países, porque no tenemos, en este caso, población de reemplazo prácticamente, ni suficiente gente, personas en medio para poder trabajar y poder pagar más impuestos. Fíjense cómo va cambiando más todavía al 2050. Fíjense cómo hasta dónde llega. Bien. A ver si puedo quitar aquí ahora esto. Esta tirita está aquí arriba. Permítanme que quite este de aquí, a ver. Ahora. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Me oyen? Bien, ya está. Ya me ven, ¿no? De nuevo. Y sí lo escuchamos. Perfecto, perfecto. Uf, es que ya me había perdido en un momento. Ya no sabía dónde estaba con los... Bien, lo que estábamos hablando de la población de reemplazo y todo esto, la tasa de natalidad. Mira, en España, ¿cuál es el problema? Han ido bajando los nacimientos y, lógicamente, las defunciones se siguen manteniendo. Queda un cambio aquí en el año 2020 debido a la pandemia, que en años sucesivos, por eso no me gusta, no he querido irme mucho más allá del 2018 ni nada, en ninguna, y sí que quisiera extrapolarlo más adelante para ver qué ha sucedido aquí. Pero lo que sí que es cierto es que el número de hijos por mujer ha descendido en nosotros a 1,19, es decir, familias, el máximo, como veremos, es de 2,5 miembros, y la fecundidad es inferior a 2,1. Lo que no se está garantizando es la población estable. Y vemos que el crecimiento en el 2023 ya es negativo. Esto a nosotros nos va a crear, que después en las conclusiones haremos referencia a esto. Sin embargo, ustedes, en este caso México, todavía se mantiene, sigue siendo un saldo, sigue siendo una tasa de crecimiento, aquí la tienen ustedes, positiva, y el número de tasa de fecundación es un poquito más alto, es de 2,1, y aquí tienen ustedes pues, las defunciones y los nacimientos. Ustedes, sin embargo, los nacimientos en el 2020 decayeron un poquito, pero se mantienen ya en la línea. Ustedes en este caso están mucho mejor que nosotros. Bien. Hogares y personas convivientes. Aquí es donde estamos ya el problemín que estábamos hablando. Mira, el tamaño de hogar en España aproximadamente es de 2,5 personas por habitantes. Aquí tienen el número de hogares, pero aquí es donde estamos, donde tenemos personas solas mayores de 65 años. Aquí tienen ustedes el porcentaje. Es altísimo ya en estos momentos, sobre todo principalmente en las mujeres que viven solas. Sitúense un poco, un momento, si ustedes tienen que hacer una intervención comunitaria en este tipo de personas, que también veremos que estas personas tienen una serie de comorbilidades añadidas al proceso principal, en el cual le van a dificultar para su actividad de la vida diaria. Imagínense ustedes tener que hacer una intervención comunitaria aquí, la cantidad de profesionales de salud que deberían intervenir. Por eso sí, es importante que eso tenerlo presente. Estas personas necesitan mucho más apoyo social, necesitan más cuidadores informales o cuidadores no profesionalizados, como puede ser una enfermera. La media en mi país está en 2,5, como lo hemos visto, de la vivienda. Y fíjese, las personas mayores de 65 años, en estos momentos, nos supone a nosotros ya el 19,4%. En el 2020 ya estamos en el 20%. Cosa que, evidentemente, como ya hemos visto en la pirámide, la proyección hasta el 2050, cómo irá variando y viendo más la necesidad que tenemos de cuidadores. En México, el tamaño del promedio de hogar es 3,6, hijo y medio más por hogar, por familia. Y la diferencia de las personas mayores, fíjese cómo cambian, de un 20% que teníamos nosotros a un 11,3%. Por eso queda demostrado
ustedes tienen el mayor número de población joven, aún. Por lo tanto, consérvenla y potencienla. Bien, hogares y personas convenientes, para que vean la España, la Europa antigua. Si se dan cuenta, los jóvenes, las porcentajes de adultos jóvenes que viven todavía con sus padres, en lo que es la franja sur de Europa, pues en Portugal el 72,3% de estos jóvenes todavía viven en sus hogares con sus padres, no se han emancipado. Nosotros en España tenemos un 64,5%. Cosa que en los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, el número, lógicamente, fíjese, es mucho menor. Se abandonan antes el hogar para emanciparse y vivir solos. También es verdad que las ayudas sociales van a depender mucho de las ayudas sociales. En España, lo que hablábamos de las emancipaciones, fíjense, en hombres y en mujeres, los hombres tardan más en marcharse de casa que las mujeres. ¿Será que tardamos más? Claro, aquí tenemos dos problemas añadidos. Uno es el problema de los salarios y dos, el comprar una vivienda. Por consiguiente, imagínense tener en casa una persona de 34 años, pues que ya es bastante mayorcita, viviendo todavía con sus padres. Estarán todos pues con 31, 34 años o 46 años en el caso de mujeres, pues tendrán ya 65 años, 60, 65 años. Quiere decir que ya están prácticamente jubilados. Tenemos de verdad con esto un serio problema. El promedio de la edad de emancipación de todos está alrededor de los 30 años. Sin embargo, ustedes, México, en este caso, tienen sueldos comentados menores, dedican el 47% de su salario al ingreso de su vivienda de renta, y sin embargo, en 28 años, el promedio, ustedes abandonan prácticamente el hogar. Es decir, ustedes, lógicamente, en esto están mejor posicionados que nosotros. Vamos a ver la dependencia funcional, las actividades básicas para la vida diaria, lo que es alimentarse, sentarse, levantarse, vestirse, asearse y todo esto. Como vemos, el mayor número de problemas en población mayor de 55 años lo tenemos en las mujeres. El 11,6% de las mujeres presentan dificultades mayores que los hombres para sentarse y levantarse, y el 13,9% de las mujeres tienen dificultad para asearse. Yo en esto lo llevo diciendo ya mucho tiempo y por activa y por pasiva. Se habla siempre de la atención personalizada. Pero es que aquí se demuestra que es necesario no solo la atención personalizada, sino la atención por sexo. Es decir, hay una serie de condicionantes que hacen que la mujer tenga más problemas osteoarticulares que los varones, que los hombres. Y esto es algo que se debería ver y tratar. Recordemos la tasa de dependencia. Era la transparencia anterior, no, la otra, la siguiente. Dos transparencias atrás. Fíjense aquí sí que se ve perfectamente el problema. Menores de 64 años y menores de 16 años. Es decir, en el hogar, los porcentajes de personas que viven no productivas va a ser altísimo. Menores de 16 años en España no trabajan, estudian. Y mayores de 64 años están jubilados, no trabajan, no producen. Fíjense ustedes, teniendo una población muy envejecida, el mantenimiento del estado de bienestar se va a hacer muy cuesta arriba. Se va a hacer muy cuesta arriba. Por lo tanto, necesitamos un cambio radical en la adopción de medidas para facilitar el acceso de la emigración. Necesitamos matrimonios jóvenes, matrimonios que tengan hijos, necesitamos matrimonios que trabajen, necesitamos una población que en estos momentos, por las circunstancias, si el gobierno no protege suficiente a la familia, si no invierten en seguridad a las personas, a las mujeres,
mire, este es el problema, pero estamos hablando de 15 años más. Es decir, se nos pone la atención comunitaria muy difícil para atender bien a las personas. La dependencia, en este caso, en México, sí que preocupa que en este momento, con cuidadores, de un total de casi 3 millones de personas, con porcentaje de graves y menos graves, cuidadores mayores dependientes tenemos el 41% de la población. Y sin embargo, pues sin cuidados, pues tenemos un 21%, sin cuidadores, y 1,5 millones de los leves sin cuidadores también, un 76%. Esto habría que ver si los ayuntamientos, no sé el sistema de ustedes cómo lo tienen, pero yo le explico cómo funciona en el nuestro, más o menos, y imagino que será igual a ustedes. Nosotros pedimos ayuda, mi centro de salud pide ayuda en un momento determinado a los ayuntamientos para que hagan política social, donde se pone o se facilita personas para que cuiden a estas personas en un tiempo determinado. Un tiempo determinado a lo largo del día. Se les ayuda, pues, no sé, a un poco de limpieza o a cambio, o en un momento determinado a acompañamiento, con el fin de que estén menos solas y estén más cuidadas, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, mejorar la salud, que es el objetivo. Tipo de discapacidad de personas de 6 y más años. En España tenemos los problemas más altos, tenemos la movilidad, la vida doméstica, la actividad de la vida diaria y el autocuidado. A mayor va sucediendo la edad, lógicamente, estos problemas se van acrecentando. Por lo tanto, necesitaremos una serie de trabajadores, de profesionales, que esto lo puedan suplir sin tener que llegar a ser trabajadores profesionalizados, especialistas, como puede ser nuestro caso. Nuestro caso tiene otro tipo de funciones que pueden ser perfectamente más técnicas, más que las actividades para la vida básica. Y según la comunidad autónoma en mi país, donde se viva, pues en esa España que estábamos hablando vacía, lógicamente el nivel de dependencia es mayor. ¿Por qué? Porque hay más personas. Encima coincide que hay más personas mayores, lógicamente. Son las que no han abandonado todavía la vida, no han abandonado la vida en su localidad. Son las que se mantienen allí. Perdón. En México, el mayor porcentaje de dependencia de cuidados para discapacidad corresponde a las mujeres. Corresponde al 53% frente al 47%. Los problemas realmente, pues es el más básico, pues es el ver, escuchar, caminar, recordar, concentrarse, realizar el cuidado personal y comunicarse. Aquí tienen ustedes dónde, fíjense bien, dónde está el mayor porcentaje y de personas de esta actividad de la vida básica con problemas en su país. Tenemos las personas que más problemas tienen, que más relatan tener problemas, es en el caminar, es en el hacer el ejercicio, el problema osteoarticular. Y aunque aquí no lo pone de momento, pero bueno, se lo digo, afecta más bien, los problemas articulares generalizados afectan más bien a mujeres. Los porcentajes, si ven ustedes las cantidades y ven que no coinciden en relación a otras transparencias con el número total, es porque más de una persona puede tener más de un problema, y entonces lógicamente se ha ido sumando, que lo sepan. Si no sería el número correcto, pero vamos. Y en esta fase ya final, antes de continuar, pasamos al perfil del cuidador principal. Esto funciona, de momento es así. Entre las personas de menor edad, de 6 a 44 años, quien suele cuidar a las personas, en este caso son los progenitores o los padres, y principalmente la mujer. Las personas entre 45 y 49 años, quien cuida es el cónyuge, es la pareja. Y a partir de los 80 años,
y más, el principal cuidador vienen a ser ya los hijos. Claro, estábamos hablando, y antes habíamos hablado de la disminución de la familia, del núcleo familiar, de lo que es los hijos en el matrimonio. La mujer en España, pues lleva desde hace 25 años, lógicamente, con todo el derecho del mundo, eso faltaría más, se han incorporado al trabajo y, lógicamente, el facilitar, cosa que en los países nórdicos sí que lo tienen, el facilitar la conciliación familiar, el facilitar el trabajo y todo esto, pues lógicamente hace que las mujeres las familias hayan disminuido lógicamente el tener hijos. Así como el encarecimiento de la vida. Se necesita cada vez más recursos económicos para poder vivir. Entonces, hace falta que los miembros trabajen. Esto de las ayudas familiares es algo que, pues, tenemos dos, que ya llegamos tarde a una de ellas, que es la de potenciar más las ayudas familiares. La otra es la que les he comentado antes, es tener la idea de estar pensando en potenciar, lógicamente, al emigrante que venga y, lógicamente, que trabaje en este país. Y, sobre todo, a ser preferible, pues, gente joven en la cual, pues, tenga hijos y esto empiece a cambiar. Factores de riesgo modificables y no modificables. Prevención de enfermedades crónicas. Vamos a ver. En el mundo son todos lo mismo, tenemos los mismos, y para todos los países. ¿Cuáles son los modificables? Pues el consumo de drogas, la inactividad física, la dieta poco saludable y la pobreza. Claro, fíjense ustedes, la pobreza lleva la dieta poco saludable, parte de ella lleva la inactividad y la gran carga del componente del consumo de drogas. Por eso los países deberían de hacer un esfuerzo en cuidar, lógicamente, estos tipos de hábitos. ¿Cuáles son los no modificables? Los que no podemos prácticamente intervenir. Pues sería la edad, lógicamente la edad cronológica, pues como los vehículos los vamos desgastando poco a poco, las condiciones hereditarias, la raza, la etnia, el sexo y antecedentes familiares de problemas de corazón. Pero mundialmente, la causa mayor de muertes atribuibles vienen a lo que es la tensión arterial elevada y el aumento de la glucosa en sangre, el sobrepeso y la obesidad. Esas serían las mayores causas de muerte. En España, la prevalencia de factores de riesgo en población con enfermedades cardiovasculares, tenemos fumar, un 22,1%, la hipertensión, hipercolesterolemia, sobrepeso, obesidad y diabetes. Fíjense en esto. Estas de aquí, lo que es el sobrepeso y la obesidad en adultos, va a influir en la hipercolesterolemia, en la diabetes, en la hipertensión. El tabaquismo va a influir en la hipertensión. Es decir, la importancia de controlar esta serie de hábitos para poder disminuir el riesgo cardiovascular. Nosotros realizamos aquí un estudio de investigación que era prevención secundaria en pacientes que habían padecido un infarto de miocardio y hacíamos intervenciones en hábitos de vida saludable. Sí que es verdad que teníamos un control de colesterol, del HDL y el LDL, teníamos un control analítico de pruebas, tenemos un control de pruebas analíticas, pero esa intervención demostró que disminuyendo bajábamos este tipo de riesgos. El estudio se llama ProPresse, lo pueden encontrar ustedes en el estudio de investigación. Se ha llevado varios premios. Bien,
Estos factores de riesgo cardiovascular, American Heart Association, AHA, identifica 7 valores en el mundo que mejoran estos valores por disminuir los riesgos, que prácticamente es lo que estábamos hablando. Tener no fumar, el tener un índice de masa corporal dentro de rangos normales, aquí nos entraría el perímetro abdominal, disminuir el perímetro abdominal, la actividad física adecuada, hablaremos ahora después de la actividad física, una dieta equilibrada, unos controles de colesterol, como hemos comentado hace un momentín, con HDL bajo estos parámetros, y una presión sanguínea por debajo de 120-180. Estos controles han bajado muchísimo, estos cada año van atornillando un poquito más la rueda, entonces ya bajar de 140 a 100, están en 189, están en 89 ya se considera tensión alta, entonces van bajando los niveles, entonces se recomienda bajar a esto aquí. También de esto, espero no olvidarme, quisiera después hacer una puntualización, y niveles de glucemia por debajo de 100. La edad media del consumo de drogas, tenemos el alcohol en España en 16 años y medio, tabaco 16 años y medio. Bien, yo estas edades, pues sinceramente yo las rebajaría mucho más. De hecho, las intervenciones comunitarias que hemos realizado en los colegios, ha resultado que el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y todo esto es mucho, incluso, que no lo he puesto, pero bueno, las relaciones sexuales en edades tempranas se producen antes de todo esto que se está marcando aquí. Yo lo rebajaría un poquito más, pero bueno, si esto, el grupo Statista, es la información que recaba de todos los países, pues bien. Pero imagino que por lo que he visto también, y le he leído en su país, también sucede que baja, y lo veremos, baja más de estas edades. Pero sigue siendo, pero a lo que vamos al fin y al cabo, sigue siendo un problema. Habrá que hacer intervenciones comunitarias, habrá que hacer educación en los colegios. Y ahora en su país, fíjense, aquí decía que bajaba un poquito menos. Fíjense, ustedes, el consumo de drogas ilegales viene a estar aproximadamente en la educación primaria, entre los 10 y 12 años, en el 3,3%. 3,3% han consumido drogas ilegales alguna vez en la vida. Y en los ya referentes, ya un poquito mayores, entre 13 a 18 años, la prevalencia alguna vez de la vida, de haber consumido alguna vez, asciende casi a un 17%. Como verán aquí, me fío más de este dato que del anterior. Justificación de lo que acabamos de decir en México es efectivamente que la gente que ha pedido tratamientos no gubernamentales en ese sentido para disminución de tipo de drogas, pues fíjese, 14 años o menos, la gente a qué edad ha empezado. Efectivamente se ve. Y la gente, lógicamente, que ya consume mucho más todo tipo, pues, y ha pedido ayuda, pues son generalmente de sexo es hombre y haciendo un 34,8%. Consumo de tabaco. Esta también es una gran lacra y no hay forma prácticamente de solución, aunque ustedes están mucho mejor que nosotros. El consumo de tabaco es la primera causa de enfermedad, de invalidez, y encima es evitable. En España se atribuyen, fíjense, 56.124 muertes por el consumo de tabaco. Y dentro de las causas de muerte, pues lógicamente son los tumores y principalmente el de pulmón. A pesar de todo ello, lo sorprendente es que en el 2020, aún en España, el porcentaje de fumadores es altísimo, 16%, 16,5% para mujeres y 23,3% para hombres, que ambos fuman diariamente. Por comunidades autónomas, está ahí, tienen aquí los porcentajes y ya ven que prácticamente oscila según la edad. Fíjese, interviene la edad de las personas y la zona. Es muy particular esto, muy particular. Sorprendente.
En el caso concreto de México, por eso digo que estaba mejor, el 98% arroja un total de consumo de tabaco. Mujeres hay 9,2% de mujeres y un 28% de hombres. Y los adolescentes fuman actualmente un 4,9%. La prevalencia de sexo siempre es mayor en el caso de hombres. Y en la Junta Nacional de Consumo de Drogas y de Alcohol ya hacen un registro, ya dicen que no pueden registrar, no pueden ver menor de 11 años, por el tema, pues, tema de ustedes, tendrán previsto. Y en el mundo, ¿dónde se fuma más? Por eso digo que están ustedes mucho mejor que nosotros. Ustedes están en un 13,1%, nosotros un 24%. Es en una isla de Oceanía, se fuma el 52,3%, pero los porcentajes siguen siendo altísimos por las grandes complicaciones que se tienen. Han disminuido, lógicamente, las muertes atribuidas al tabaco. Nosotros hemos pasado de fumar del 90 al 2019, hemos bajado un 18,91 y ustedes van bastante bien. Así es que felicitaciones. Hombre, felicitaciones dentro de que no se debería de fumar. Dentro de que no se debería fumar. Pero bueno, en números, esa es la frialdad de los números, a veces. Pues bueno, en números están ustedes muy bien. Aquí tenemos otro caballo de batalla, también por el precio, por las circunstancias en ambos países, que es el consumo de alcohol. La edad de inicio del alcohol, empiezan a beber antes de los 14 años. Y mayor siempre antes de los 14 años por aquello de que se sienten más hombres y tal. Pues empiezan a beber antes hombres que las mujeres, hay mayor cantidad. El consumo per cápita viene a corresponder a 10 litros de alcohol puro por persona año en mayores de 15 años. Y lo que más suelen beber pues suele ser la cerveza, seguido de las bebidas espirituosas, los licores, y el vino en un 18% de probabilidad. En México tenemos lo mismo, las mismas edades, comienzan igual. El 63% se identifica que son consumidores que consumen alcohol, que son adolescentes y jóvenes, y su edad viene a oscilar entre los 12 y 14 años. Perdón, ya tengo la garganta ya. Las personas, generalmente, en ambos países, las causas por las que inician el consumo de tabaco, y más sabiéndola, es donde deben de incidir, principalmente es la curiosidad. Yo diría que más que la curiosidad, la mayoría de las veces, bueno, sí, los primeros cigarrillos vienen a ser por la curiosidad, pero también influye mucho el considerarse hombres, considerarse mayores, considerarse ya dan una imagen social de mayor edad para aparentar entre las chicas. Entonces, viene también influido mucho por la invitación que hacen los propios amigos, el experimentar cosas nuevas, a veces por problemas familiares, incluso a veces permitido e incitado por los propios familiares, porque da un carácter más de hombría o de feminidad. Si recuerdan ustedes en el cine de los años 70 y un poquito antes, de los años 60, 70, fumar en el cine y la mujer fumando y tal, estaba muy bien visto. Estar influido por los amigos, el ser aceptado en un grupo como persona, y invitación por los familiares y a veces, otras veces, por casos depresivos. Estas dos gráficas son ejemplos que les pongo de su país. La percepción que se tiene del riesgo, se tiene muy alta una percepción del riesgo de consumir tabaco, de alcohol, perdón, no muy alta, pero se tiene percepción alta de vivir. Que eso quizás se traduzca después en esos porcentajes que ustedes tienen más bajos. Después también le vean la tolerancia de la familia para que vean ustedes tranquilamente. Y después la relación entre los compañeros, entre los amigos, qué tipo de tolerancia. Tenemos al otro problema añadido en el tema de la atención comunitaria, el tema del sedentarismo. Y
¿Por qué evitarlo? Acuérdense que antes hemos visto, estaba el tabaco, estaba la obesidad, hemos visto una diapositiva en la cual se veían todas las causas que provocaban mayor muerte en las personas por hábitos de vida saludable. Bien. En el mundo, entre 4 o 5 millones de personas de muertes se podían evitar si esto se dejara de fumar. En España viene a corresponder a 1 millón de personas las muertes al año que se producen. Nos encontramos que se estiman que hay 500 millones de nuevos casos de enfermedades no transmisibles prevenibles. Y el coste de tratamiento de estas supone 300.000 millones de dólares. En España, el coste acumulado de esta aparición de estas nuevas enfermedades, el coste acumulado entre el 2020 y 2030 será aproximadamente de 5.170 millones de euros. Es decir, fíjense ustedes la cantidad de cosas que se podrían hacer en salud con unas medidas acordes a lo que hay. Recuerden que hace 53 años, y hemos visto, Lalonde hizo una cosa y Dever hizo otra, viendo dónde se ponían los recursos económicos y qué soluciones había. La encuesta de salud europea sobre el sedentarismo refiere que en España el 36,4% refiere que su tiempo libre lo ocupa en casi por completo en una vida sedentaria. Pero el 50%, casi el 51%, no realiza ejercicio físico. En cuanto a la movilidad activa, fíjense la frase, movilidad activa, ejercicio. Les dije que después, a ver si ya me he acordado, que hablara de un poquito a la hora de la recomendación del ejercicio físico. Pues bien, mire, voy a hacer el inciso, le hablo ahora porque si no después me voy a olvidar y no se lo ve. Mire, la recomendación a personas mayores o a personas en estos momentos trabajando o que no han hecho ejercicio nunca en su vida, para evitar el sedentarismo, hablar de la realización de ejercicio, se entiende como ejercicio sobrecargado. Es decir, el ejercicio hay que acoplarlo a las condiciones físicas de la persona. El decir, corra usted todos los días 45 minutos, pues mire usted, si no ha hecho ejercicio en su vida, eso es imposible. El decirle que camine, habrá que decírselo con unas indicaciones, es decir, mire usted, para caminar y que le sea saludable, recuerde, tendrá que usted, el caminar le podrá permitir hablar, pero no cantar, es decir, para tampoco vaya demasiado lento. Es decir, hay que acoplar el ejercicio a las condiciones de la persona y buscarle siempre ejercicios que puedan ser realizados. Una persona que esté en su domicilio con, no sé, con un peso excesivo, decirle ahora que tiene que empezar, pues tendrán que buscar qué fórmula puede mover y se puede activar la circulación y todo en su sillón donde se va a sentar. Y cómo poco a poco se puede ir para que poco a poco pueda ir progresando sucesivamente. En cuanto a la movilidad, pues lo mismo que el 51% de las personas pues no ha hecho nada, sí que es verdad que se ha aumentado. Y en estos momentos, pues el 46% de las personas pues caminan o montan en bicicleta y se está haciendo algo más de ejercicio. En México, el 57% de la población no realiza ejercicio. Esto es otra de las cosas de una buena intervención comunitaria. ¿Y cuáles son los argumentos? Esos son mundiales. Falta de tiempo, el cansancio, los problemas de salud, la pereza, como las principales causas para no realizar ejercicio. Eso es su técnica de comunicación, pues tendrán ustedes que mejorarlo. La prevalencia del sedentarismo en las comunidades autónomas, a partir de 16 años, pues va a estar relacionada también con
las zonas de donde viven estas personas. Bien, respecto a la salud, ¿qué reduce, previene y mejora la práctica de ejercicio saludable o movilidad activa? Muy bien, señores, si estamos haciendo para mejorar la situación cardiovascular de las personas, disminuir el riesgo, mejorar su visión externa y todo, pues mantener un peso adecuado nos va a ayudar a hacer el ejercicio saludable. Evidentemente, reducir el gran problema, la obesidad. Reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, tipos de cáncer como el colon, de mama, de endometrio, la hipercolesterolemia, y mejorar algunas enfermedades crónicas, disminuyendo el peso, como la diabetes, la hipertensión y la nombrada hipercolesterolemia y la obesidad. Esto sería como medidas mundiales. La obesidad en el mundo, fíjense más o menos cómo nos encontramos en estos momentos. Dista un poquito más, pero vamos, está casi como está en el mundo. En estos momentos, nosotros estamos prácticamente casi en Europa de los que más alto tenemos el índice de obesidad. Pero bueno, intentaremos ir interviniendo y intentaremos ir haciendo cosas si nos dejan. Como se decía antiguamente, con el permiso de la autoridad competente y si el tiempo no lo impide. Bien. México está situado en el segundo lugar tras Estados Unidos. Las enfermedades las acabamos de comentar. Los distintos influyen la diabetes, las cardiovasculares, las alteraciones osteomusculares y problemas relacionados con la imagen corporal influyen y sobre todo influyen más en las mujeres. En México, aquí tienen el sobrepeso, aquí tienen el sobrepeso y la obesidad. Fíjense ustedes, desde el 2012 al 2018, las mujeres han aumentado en sobrepeso, las mujeres en sobrepeso han aumentado un 1.1 y en obesidad han aumentado 2.7. Sin embargo, los hombres han aumentado más en sobrepeso, en obesidad. En sobrepeso disminuyen un 0,1, que es insignificante, prácticamente están iguales, y en la obesidad 3 puntos. Esto es algo que tendrá que ver los hábitos, el tipo de alimentación. Les vuelvo a recomendar lo que dije anteriormente. Acoplen la alimentación a la situación sociofamiliar. No saquen dietas tipo si no conocen la situación sociofamiliar. El fracaso será más fácil que se produzca así. El 72,5% de la población mayor de 15 años tienen obesidad. Esto en los niños es un problema. De 5 a 9 años, fíjese, el 37% sufren esta enfermedad, el 37,7% en México. Habría que analizar si es un tema familiar, el tema del cobro mensual, de la paga, de los ingresos mensuales y, claro, el comprar otra serie de productos. Por eso hay que saber las cosas cómo están para poder ajustar las medidas necesarias. Más del 70% de la población de ustedes tienen sobrepeso y obesidad. Un 49% hipertensión y un 14% diabetes. Son las principales causas. El 14% de diabetes y el 49% me parece poco. Después lo veremos, me parece poco. Pero bueno, también nosotros decimos que tenemos entre un 14% de diabetes y tenemos algo más, pero bueno. Las principales enfermedades crónicas degenerativas, y estas concretamente son las enfermedades principalmente crónicas degenerativas. En México y en España, y en Europa, y en el mundo. Aquí tienen ustedes el sobrepeso, pues ha aumentado un poquito más. Nosotros estamos en un 53%, un 53,7%. Y la España juvenil, aquí sí que aquí también estamos incidiendo mucho, está en un 14,2%. Déjame que le haga una pequeña
una pequeña aclaración, acá un pequeño corte, un pequeño kick-cut. Es curioso porque he visto en ambos países la gran cantidad de guías estupendas que hay. Lo que yo ya no sé es la aplicación. Hay guías de la hipertensión, de la diabetes, guías de prevención de enfermedades cardiovasculares. No entiendo por qué. Claro, no entiendo, no. Bueno, lo dejaré ahí, no quiero decir más. Enfermedades crónicas más prevalente en ambas poblaciones, España y México. Las enfermedades no transmisibles en el mundo suponen hay un 41 millones de personas en todo el mundo. Fíjense, equivale al 74% de las muertes. Pero, observen bien el dato, el 77% corresponden a países, el total de las muertes de enfermedades no transmisibles, el 77% corresponde a países de ingresos bajos y medianos. Entre estas enfermedades no transmisibles, las principales vienen a ser las cardiovasculares. En segundo lugar, las tumorales, las respiratorias y por último las diabetes. Representando estas el 80% de las muertes prematuras de enfermedades no transmisibles en el mundo. En España, aquí sí que ya hemos cerrado el tema, en personas mayores de 15 años, con nombres que son distintos entre hombres y mujeres, fíjense bien cómo influye en hombres las principales. La principal en mujeres es la artrosis. En segundo lugar, la hipertensión, el dolor de espalda crónico, y en hombres, hipertensión arterial, el colesterol y el dolor de espalda crónico. Y yo diría, ¿y por qué? Pues fíjense, en el caso de las mujeres, es por la gran carga que tienen sociofamiliar, es decir, son las realmente cuidadoras y las encargadas de todo el trabajo pesado que se realizan domésticamente y en el cuidado de las personas. Por consiguiente, son cosas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de dirigir las estrategias. La hipertensión, exactamente igual, como verán, está en el 19,1% de mujeres, está igual en hombres que en mujeres. Pero sin embargo, la artrosis y el dolor de espaldas, pues fíjese usted la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Y, lógicamente, se van incrementando a lo largo de la edad. Mayor edad, mayor problemas. España, las principales enfermedades crónicas, fíjense aquí cómo están. Dolor de espalda crónico, estamos un 17% que estamos viendo. Por orden son las que mayor, fíjense, la tensión arterial, el colesterol, el dolor de espaldas, pero fíjense cómo la mayoría de las enfermedades crónicas son de sexo femenino. Quitando la diabetes que está en mayor en hombres, las demás están todas en mujeres. Es decir, hay que buscar y dirigir la atención a este colectivo. En España la prevalencia de la hipertensión arterial viene a estar oscilando entre el 3 y un 43%, que aumenta hasta un 60% la probabilidad con la edad mayor de 65 años. El grado de conocimiento lo tenemos en un 60%. Pero fíjense, el control de la tensión lo tenemos dividido a un 25%. Es decir, tenemos más o menos calculado el porcentaje de personas adultas, cómo oscila y tal. Sin embargo, la incidencia, los programas de prevención, el programa de hipertensión, realmente no sé si está o no está, si está bien o no está bien instaurado, o si se lleva a efecto o no se lleva a efecto. Esto que estoy diciendo, todo esto me lleva a una serie de connotaciones detrás que se puede esto alargar muchísimo. Es decir, a lo mejor es que hay una sobrecarga de trabajo y no se pueden aplicar ciertas técnicas y ciertos programas, o falta personal que no se puede aplicar, o no hay recursos suficientes para destinarlo. Es decir, cuando analicen esto en frío se darán cuenta que esto da mucho juego para muchas cosas. En el caso concreto de México, que es lo que le hacía ante la salvedad de la tensión
hablaba, bajo los criterios de 140-90, la prevalencia estimada es del 30% en ustedes, me parece bajito. Fíjense, en estos momentos la Asociación de Enfermedades del Corazón, cómo han cambiado un poco y ajustado más los niveles. Entonces, en mi caso, yo ya estaría en hipertensión arterial de nivel 2. Estoy por 140-90. Estoy ahí. Es decir, me han cambiado. He pasado de nivel 1 ya a nivel 2. Pero vamos, que sepan ustedes que pueden buscar más información sobre esto. Aquí abajo le dejo toda la información. Que eso la pueden ustedes encontrar rápidamente. Esto me duele. Esto me duele. Diabetes. La diabetes en el mundo y la diabetes en este caso en mi hermana tierra, México. Vamos a ver, fíjense ustedes. El caso concreto de la diabetes tipo 1, esa ya saben ustedes que esas son prácticamente en jóvenes, se producen jóvenes prácticamente, y es por un problema, son problemas autoinmunes, problemas de... Bien. El número de casos es muy reducido, entre un 5 y un 10% de la diabetes general, pero claro, la diabetes tipo 2, esa es adquirida prácticamente. Esa prácticamente es adquirida. Y ahí es donde sí que, por ejemplo, en el caso de México, bueno, las regiones de las Américas, sí que hay una disminución, hay un bajo control, seguimiento de este tipo de esta patología concretamente. Miren, en España tenemos 6 millones de personas con diabetes aproximadamente. Y el impacto económico es brutal. Esto al año vayan a costar casi 6 millones de euros al año. Sin embargo, de esos 6 millones de euros al año, casi la mitad son debido a dificultades añadidas. Es decir, están bien controlados, no están bien controlados, qué comorbilidades tienen, hemos podido evitar esas comorbilidades, qué es lo que se está haciendo, es lo que había que preguntarse. Hay un programa de prevención en diabetes que dice que una vigilancia intensiva, fíjense, en lo que nosotros hacemos, en estilos de vida de los pacientes, se podía reducir la incidencia de la diabetes tipo 2 en casi un 58% durante 3 años. Que ya es. Según un estudio de la Federación Española de Diabetes, en pacientes con un buen control, supone por año y por persona el gasto de 883 euros. Y el gasto total de 1.133 euros anuales por persona. Si disminuyéramos esa incidencia, tenemos más presupuesto para el tema de la promoción y prevención de la salud. En México sucede más de lo mismo. Es decir, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de ustedes, se gastan 3.872 millones en la diabetes anualmente. Y genera un costo de 707 dólares, ustedes son en dólares, 707 dólares al año. Y hay unos 10 millones de personas, 10 millones y medio de personas que la padecen. La prevalencia de la diabetes aquí la tienen ustedes aquí en México, perfectamente. Ven ustedes que hay un aumento mayor en mujeres, en este caso, de hombres, y va tendiendo según a las edades. A mayor edad, pues, a partir de los 60 años, a mayor edad, lógicamente, mayor aumento de la diabetes tipo 2. ¿Y qué morbilidad está producida por la diabetes? En México, concretamente, los datos de morbilidad que dan en el 2020 fueron de 1 millón, casi 1.100.000 de fallecidos. El 14% correspondieron a diabetes mellitus, pero de ellos, ojo, el 98% fueron por diabetes no insulinodependientes y de otro tipo. Y solo un 2% fueron diabetes insulinodependientes. Esto nos hace pensar en ese control de la población. Es decir, estos pacientes estaban controlados.
¿Estos pacientes llevan un seguimiento de una consulta de enfermería comunitaria? ¿Estos pacientes los tenemos dentro del radar o no están localizados? Son preguntas que hay que planteárselas y verlas y analizarlas. Número de enfermedades crónicas y de funciones según las causas de muerte. Hemos cogido, como vuelvo a repetir, ya repito, el año, perdón, no sé si me ven o no me ven, voy a encender la luz de aquí detrás. Año 2020. Fíjense, las defunciones totales en el 2020 fueron lógicamente muy superiores a las del 2021 por el tema de la pandemia. Aquí tienen ustedes el coronavirus, en nuestro caso, las defunciones por coronavirus totales, y al 2021 ya conseguimos disminuirlo. Claro, quiero estudiar más adelante, ya a partir de este año, qué ha sucedido, por eso he puesto un interrogante, con las enfermedades en estos años que prácticamente las consultas se han atendido aquí en España telefónicamente y se han visto poco paciente de consulta, se han cerrado, se ha atendido únicamente a la pandemia prácticamente. Y esto, vamos a ver qué complicaciones ha generado a posteriori. Esas son las que hay que estudiar ahora y averiguar el problema cuál es. Entre las defunciones entre el 2020 y 2021, tenemos, como vimos anteriormente en todo el mundo, las enfermedades del sistema circulatorio, las defunciones. En segundo lugar tenemos las tumorales. En tercer lugar tenemos las infecciones y las parasitarias, que en el 2020 es superior por el tema de la pandemia, ya que está incluido aquí. Está incluido aquí la COVID, y la única diferencia que hay de un año a otro, en la diferencia en el ranking, es que en el 2021 pues las trastornos mentales bajaron un puesto y las enfermedades del sistema digestivo aumentaron un puesto. Lo demás está todo prácticamente y continúa siendo exactamente igual. Se repite las causas prácticamente casi a nivel mundial. En México, aquí lo tienen ustedes, cambia un pelito, pero vamos, casi igual. Tenemos las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares. Tenemos en segundo lugar la COVID. En tercer lugar la diabetes. Después tenemos las defunciones por tumores malignos, las neumonías, las infecciones respiratorias, las cerebrovasculares, las enfermedades de hígado. Pero fíjense ustedes aquí lo que dice la fuente de ustedes, que el 80% de las enfermedades cardíacas, en este caso, son atribuibles a la dieta y al estilo de vida. Por consiguiente, ya tienen ustedes la faena para poder hacer. Bien. Yo al final he incluido esta transparencia al final de la pandemia, muy resumidita porque tampoco, porque realmente pues en 3 años nos ha creado un serio problema mundial. Y sí que quería que vieran es cómo hemos afrontado en este sentido la pandemia, a grosso modo, en mi país, cómo se ha afrontado y cómo se afronta en el mundo, ¿no? Entonces, en mi país prácticamente, fíjense, confirmados en casos han habido casi un 20, 30, un 20,5% de la población ha estado confirmado con los datos con un COVID positivo. Sin embargo, la población, fíjese usted, la población vacunada ha supuesto casi 85,50%. Prueba de ello es que ahora en esta situación ya tenemos puesta la 4ª dosis, como vemos por aquí, están puestas casi todas las dosis, los mayores, el 92% de casi todas, y ya la incidencia ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo, casi ya no tenemos las UCI saturadas, ya no hay tanto paciente ingresado, ya se puede... Hemos mejorado, no vamos a decir que esto se ha acabado porque no se ha acabado, y imagino que no se va a acabar, esto va a ser repetitivo durante muchos años, muchísimos años, pero sí que se ha mejorado. En México, pues ya ven ustedes, en la vacunación completa es un 63%, y en bajita. Y en el mundo, en general en el mundo, fíjese, claro, el índice de confirmados en menores de un 65%. Es decir, estamos muy bien. Perdónenme, me puedo tragar ya.
estamos muy bien situados en el tema de la vacunación. Bien. ¿Qué modelo sanitario hemos adoptado para la atención a la cronicidad? ¿Qué estrategias de abordaje se utilizan o estamos utilizando en la cronicidad? Lo pongo como ejemplo. Después que cada país tiene lo suyo. Bien, nosotros, en este caso, hemos adoptado el Chronic Care Model, que es incidir en la atención a la cronicidad en varios sistemas. Sistemas de salud, en cómo se organiza, en cómo se prestan los servicios, en cómo se toman las decisiones clínicas, en los sistemas de información. Estos sistemas de información, sigo diciendo que, vamos, eso es opinión mía, ¿no? Porque ya lo he hecho reflejado en muchas cosas, en muchos foros. Mire usted, debería estar unificado en todo este país para poder utilizar la historia clínica en todos los sitios la misma. Pero bueno, como tenemos 17 comunidades autónomas, pues casi tenemos 17 programas informáticos. Es un poco caótico y nadie quiere sentarse a hacerlo. Bien, pues bien. También incidimos con este programa, también incidimos con este modelo. La innovación es en la comunidad, con los recursos, en potenciar mucho la figura del paciente activo, potenciándolo, empoderándolo en hábitos de vida saludable y tener equipos proactivos, equipos que vayamos a la población, hagamos intervenciones comunitarias y que colaboren con los pacientes en la mejora de la calidad de la comunidad. Y esto haciendo de forma planificada e integrada con los pacientes. ¿Qué forma tenemos de estratificar los pacientes? Pues también otro sistema americano. El Chronic Care Model es de Wagner, es americano, y el estratificador de pacientes hemos elegido, o se ha elegido, el modelo Kaiser permanente. Como verán, el modelo Kaiser permanente consiste en una pirámide donde se va colocando a la población según su patología y comorbilidades y según su grado de gravedad que tiene y complejidad que tiene el paciente. Se fomenta mucho, como ven, el tema de los autocuidados y pasamos a esos cuidados profesionales que antes comentaba, cuando comentábamos el tema de la ayuda domiciliaria y tal, pues se precisan cuidados básicos, elementales para la actividad de la vida diaria, y para eso, pues, lo tiene que hacer pues, un personal que no hace falta esté altamente cualificado. El personal cualificado hay que ponerlo y hay que usarlo donde es necesario, donde puede haber otro profesional, otro trabajador que pueda hacerlo perfectamente igual o mejor, póngase ese, no se ponga. Bien, y le explico un poco cómo funciona la pirámide permanente. Esto fue una presentación que hice en la FE en Valencia, hace ya unos años, donde el marco estratégico, donde plasmaba la población, segmentaba la población por lo que estábamos comentando, por el caso de si necesitaban gestión clínica, si necesitaban gestión de la enfermedad, necesitaban, según lo que hemos visto. Fíjense ustedes, para una población de 4.700.000 habitantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, 73.000 habitantes son de nivel de grado 3. Es decir, son pacientes de gestión de casos, son pacientes muy, muy complejos. Estos requieren unos cuidados muy especializados. Estos requieren la intervención domiciliaria, no solo de atención domiciliaria, sino de las UHD, de las unidades de hospitalización domiciliarias, y requieren que alguien los dirija a través del sistema, facilitando la accesibilidad a las pruebas complementarias que se precisen. Tenemos 512.000 habitantes en gestión de enfermedad y así sucesivamente. A personas que lo que tienen es promoción y prevención de la salud, prácticamente. Es decir, no necesitan esos cuidados. Bien, esto lo he trasladado a mi cupo de pacientes. Y entonces, mi cupo de pacientes, con la segmentación de la población y atendiendo a 1.500 habitantes,
Resulta que en mi grupo tengo 23 pacientes muy complejos, de alta complejidad, pero tengo un gran número de pacientes que necesitarían otro tipo de cuidados. De ahí la importancia de que esto esté realmente esté controlado. Les he puesto esta realmente a título informativo. Hemos participado con el Ministerio de Sanidad a nivel de la estrategia de abordaje a la cronicidad del Sistema Nacional de Salud. En este caso he participado como Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria, aportando nuestras ideas a dicho proyecto. No solo hemos trabajado con esto, hemos trabajado también en la hipertensión y hemos trabajado con otras comunidades autónomas, con sus gobiernos respectivos en tipo de programas comunitarios. Claro, también he querido poner esto, porque he revisado, al revisar la información de ustedes, pues tienen una cosa, a mí me ha encantado, mire que le diga. He visto cosas, de verdad, están ustedes muy avanzados en promoción de salud y pueden ustedes disponer de toda su información, que la tienen ustedes ahí a mano, la tienen ustedes ahí a mano. Bien, y ya vamos casi a finalizar ya. Y sí que quería hacerle una serie de conclusiones al respecto. Volvemos a lo que hemos comentado. Se hace difícil, y esto no puede inducir a un error, si comparamos países de distintos niveles culturales, sociales, étnicos, económicos y sistemas sanitarios. Es decir, cada país, como cada persona, hay que verla en su entorno. Y ahí es donde hay que estudiar si hace falta más, hace falta menos, si los políticos hacen más, si los políticos hacen menos. Pero no comparemos. El benchmarking famoso, si es bueno saber lo que hacen los demás para aprender. Por ejemplo, nosotros hemos copiado el modelo americano, ya lo hemos visto. Pero, ¿podemos llevarlo a efecto? Ese es el tema. ¿Tenemos recursos para llevarlo a efecto? Ese es el tema. ¿De lo que hemos hablado? Mire, es indiscutible en esto. En esto yo me puedo enfadar mucho con mi sistema sanitario público, pues me enfado. Pero sinceramente es el mejor sistema que tenemos. Y es en el que creo realmente. Aunque he trabajado mi vida también, la he compartido entre la sanidad pública y la sanidad privada, pero reconozco que los criterios de gratuidad, igualdad, equidad y accesibilidad, como el sistema sanitario público, ninguno. Por consiguiente, debemos instar a los gobiernos a que inviertan en salud, educación, como pilares del estado de bienestar. Ojo, tengamos los pies en la tierra. No olvidemos una cosa. La salud no tiene precio, pero oiga, cuesta dinero. El gasto sanitario deberá realizarse siempre bajo criterios de eficiencia y no políticos. Los gobiernos deberían de invertir más dinero en lo que genera salud. Acuérdense de la pirámide del Kaiser, acuérdense de Lalande y Deber, en promoción y prevención y acercar la atención sanitaria a la población, por aquello de la equidad. La formación en educación sanitaria a la población debería aplicarse desde edades muy tempranas, en las escuelas, pero debe de continuarse a lo largo de toda la vida de la persona, con las familias, en asociaciones, municipio, comunidad, medios de comunicación. Es crucial el cuidado del medio ambiente, libre de contaminación para el mantenimiento de la salud. A mí a veces me sorprende, esto lo digo a título anecdótico, a mí a veces me sorprende que los países más contaminantes son los que más se quejan de la contaminación. Pero no lo entiendo. Pero ambos países, México y España, así como la mayoría del mundo, asisten a un envejecimiento progresivo de la población, donde las proyecciones de la esperanza de vida a lo largo de los próximos años demuestran que se hará muy difícil mantener el sistema sanitario público por falta de contribuyentes, de recursos económicos y el elevado gasto que también conlleva el envejecimiento poblacional. A mayor envejecimiento, mayor problema de complicación de enfermedades crónicas y mayor gasto, es evidente. Ojo,
La ayuda institucional a la dependencia y a la familia, con aquello de potenciar también, lógicamente, a las familias que tengan hijos. La conciliación familiar, esto debemos de aprender de los países nórdicos de Europa. La ayuda institucional a la dependencia de la familia se hace cada vez más necesaria debido a las familias y a los cambios en los roles. Obliga a trabajar a todos los miembros de la familia por los bajos sueldos y elevado costo de la vida. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar, lógicamente, pues un índice de la baja de natalidad y el envejecimiento de la población. Europa se hace cada vez más vieja y necesita un cambio en las políticas sociales y un acogimiento organizado a emigrantes con el fin de bajar la edad media de la población, el aumento de hijos en la familia y una mayor aportación económica para el estado de bienestar. Señores y señoras, los gobiernos ya saben que a una mayor educación y nivel económico equivale a una mayor salud, bienestar y satisfacción social a medio plazo y un menor costo. Que se pongan las pilas. Potenciar la salud pública a nivel que se merece y otras formas de trabajar en la atención primaria. Además de dotarla de tecnificación con el fin de proporcionar consultas de alta resolución. Hemos tenido una prueba muy evidente en estos momentos que hemos vivido con la COVID-19. Hemos visto las carencias inclusive de personal, de material, de las patologías, de la desatención en las patologías crónicas, que debido a la atención a estos pacientes, y esto tiene que cambiar. Se han realizado inversiones económicas poco eficientes y con gasto desproporcionado. Debemos de conocer a nuestra población y su nivel sociocultural, económico y sus creencias. Nos facilitará no solo la distribución de recursos humanos, sino también los económicos. En el caso concreto de España, se hace necesario un cambio de modelo asistencial. Cuando estamos hablando de un cambio de modelo asistencial, nos referimos a que debe de coexistir el modelo de lo agudo y el modelo de lo crónico. ¿Por qué? Porque la atención exactamente en estos momentos donde más se está invirtiendo es en lo agudo y nos está creando un serio problema de atención a las pacientes con patologías crónicas. Se deberá financiar por cantidad de actividad que se realiza sin tener en cuenta los resultados obtenidos. Este es el defecto del modelo de atención por curar. La atención comunitaria debe ser la entrada al sistema sanitario, la formación y el empoderamiento en salud de la población es el propio ADN de la atención comunitaria. La pregunta sería, ¿con los recursos humanos y materiales existentes en la ciudad es posible? Las enfermedades crónicas son, en su mayor parte, de género, como ya hemos dicho, femenino. Se deberán generar actuaciones sanitarias específicas dirigidas a la mujer, con el fin de prevenir y proteger la salud de las mismas, ya que continúan además siendo el pilar de la familia, la educadora de los hijos y principalmente la cuidadora de todos los miembros de la familia a lo largo de la vida. 50 años después de todos los estudios presentados, continuamos hablando de determinantes sociales y activos de salud, como si fuera algo novedoso. Hemos visto que es necesario tener estratificadores de pacientes, escalas de predicción, escalas de valoración e imprescindible sistemas informáticos ágiles y generales. Marcarán un después en la atención sanitaria. Se hace imprescindible la utilización de herramientas que determinen los niveles de población y marquen hacia dónde se debe dirigir los recursos económicos. En ambos países, dos de las enfermedades más prevalentes y de morbilidad generalizada en todas las patologías, que se intervienen prácticamente en todas las patologías, es la obesidad y la hipertensión, motivo por el cual deberían ser consideradas como importantes en la prevalencia de las enfermedades y no encontrarse banalizadas socialmente. Nos hemos acostumbrado todos a hacer dietas y a la hipertensión y parece que esto sea algo normal, se considera medio normal. Es cuando se sociabiliza una patología.
Debemos fomentar la promoción y la prevención de la salud, en evitar conductas de hábitos tóxicos, junto a la obesidad, la hipertensión arterial y la salud mental, que son las lacras del siglo XXI, y también lo fueron en el siglo XX. Es decir, que continuamos con los mismos problemas. Ambos países tienen elaboradas guías de actuación sanitaria eficientes, que actúan de manera de promoción y prevención de salud. Mi pregunta sigue siendo la que hemos hecho, la que hice antes. ¿Cuál es la causa del bajo impacto social? Por consiguiente, parafraseando a Ortega y Gasset, toda realidad desconocida prepara su venganza. Es decir, si todo lo que tenemos delante no lo estudiamos, no lo comprobamos, nos aparecerá el problema pronto. Nos ha pasado ahora. Estamos con 15 años vista, con una población súper empobrecida, y se lleva hablando y no se le ha hecho suficiente caso en toda la vida. Estimadas compañeras y compañeros, muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición y con esto finaliza mi comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, también por todos sus conocimientos compartidos. Muy interesante. Gracias a ustedes por aguantar. No, gracias a usted. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta ni nada, pues siguen haciendo alguna pregunta. Si no, podemos dar por finalizada la comunicación. ¿Alguna pregunta? Mire, como en las subastas, a la 1, a las 2, no se animan, a las 3. Pues nada. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hola. A ver. ¿Cuál es esto? Aquí estás. Finalizar.